En este video vamos a responder a una pregunta que vuelve muy a menudo. ¿Quieres aumentar la potencia de tu instalación solar en tu vehículo camperizado, furgoneta camper o autocaravana? No importa cuál. Así que tienes un panel solar conectado a un regulador MPPT, lo más común, y quieres añadir otro panel, pero te falta espacio. Por lo tanto, tendrás que instalar un panel más pequeño y por lo tanto menos potente. Aquí el riesgo es pasar de un rendimiento del 100% a cerca del 60% en algunos casos. Entonces, ¿por qué? Es lo que vamos a ver en este video. Sí, porque muchos añaden un panel sin ganar nada en potencia, a causa de un simple error. Antes de comenzar, encontrarás nuestro paquete de esquemas eléctricos en la descripción del video. Piensa también en suscribirte al canal, un pequeño me gusta y no dudes en dejar tus preguntas en los comentarios. Aquí, la restricción inicial era no hacer prácticamente ninguna modificación eléctrica, mantener los mismos cables y el mismo regulador solar MPPT. Veremos si eso se ha respetado. Antes de eso, un pequeño recordatorio sobre la conexión en serie. Cuando se conectan paneles solares en serie, las tensiones se suman, pero la corriente permanece igual, limitada por el panel más débil. Esto equivale a crear una sola cadena de tensión. Por ejemplo, si tienes dos paneles de 30 voltios y 20 voltios, obtendrás una tensión total de 50 voltios. Pero si uno de los dos solo puede entregar 6 amperes, entonces toda la serie estará limitada a esos 6 amperes. Incluso si el otro panel puede entregar más, pero lo vas a entender mejor dentro de poco con diferentes casos de estudio que voy a presentarte. Así que paso a presentarte un caso típico que recibí de un suscriptor que tenía un panel de 300 vatios, con una tensión de 30,5 voltios y una corriente de 9,82 amperes. Por cierto, verifica la potencia indicada del panel con la fórmula potencia igual a tensión multiplicada por la corriente para confirmar que no has cometido ningún error con los valores indicados en etiqueta del panel o en las especificaciones antes de la compra. Aquí, por ejemplo, eso nos da efectivamente 299 vatios. Así que ese es el panel existente. Para aumentar su potencia de producción, tomó las dimensiones y encontró un panel que se instala muy bien en el techo de su vehículo. El panel en cuestión tiene las siguientes características: potencia 130 vatios, tensión 19 voltios, intensidad 6,04 amperes. Calculemos el resultado después de una conexión en serie. La tensión total va a ser de 30,5 voltios más 19 voltios, es decir, 49,5 voltios. Aquí no hay problema para el regulador MPPT, que acepta hasta 100 voltios en entrada. El problema aquí es la corriente, limitada por el panel más débil, o sea, 6,04 amperes. Entonces, la potencia real entregada por el conjunto va a ser de 49,5 voltios por 6,04 amperes, o sea, 298,38 vatios. Y sin añadir ningún panel, ya teníamos 300 vatios. Es el colmo. En realidad esto es completamente normal, porque aumentamos la tensión, pero reducimos la corriente. En lugar de tener 430 vatios teóricos, terminamos con 298 vatios, es decir, una eficiencia del 69,4%. Así que eso es lo que no hay que hacer. Mirar solamente la potencia y las dimensiones no es suficiente. Busquemos entonces otro panel. He encontrado otro panel cuyas dimensiones se adaptan bien, con las siguientes características: potencia 150 vatios, tensión 18 voltios, corriente 8,33 amperes. Así que vamos a rehacer el cálculo rápidamente. Lado tensión 30,5 voltios más 18 voltios, es decir, 48,5 voltios. Y la corriente más baja es entonces la del panel que se añade una vez más, o sea, 8,33 amperes. La potencia real de esta configuración es de 48,5 voltios por 8,33 amperes, es decir, 403,8 vatios, para una potencia teórica de 449 vatios. En cuanto a la eficiencia, vamos a estar en 89,9%. Ya es mucho mejor, porque el hecho de añadir este panel da más de 100 vatios de ganancia esta vez, lo que en definitiva es el objetivo de la operación. Como habrás comprendido, aquí el objetivo es encontrar un panel solar, cuya corriente sea lo más cercana posible a la de tu panel solar inicial, normalmente con una tensión más baja que la del que ya está instalado, y que es más potente en vatios. Y aquí ya sé lo que me vais a decir: ¿por qué no una conexión en paralelo? Ya hice un video sobre eso, pero si se conecta en paralelo, también hay que buscar un panel de unos 150 vatios, ya que seguimos limitados por el espacio disponible. Sin embargo, esta vez hay que buscar uno con una tensión base más alta y lo más cercana posible al panel ya instalado.
Un pequeño recordatorio sobre la conexión en paralelo. Cuando se conectan paneles solares en paralelo, la corriente se suma, pero la tensión permanece idéntica, limitada por el panel con la tensión más baja. Así que en este caso, encontré un panel con las siguientes características. Potencia, 150 vatios. Tensión, 36,6 voltios. Corriente, 4,2 amperes. Tomemos una hipótesis realista. Si este panel de 150 vatios se ve obligado a funcionar a 30,5 voltios en lugar de 36,6 voltios y mantiene la misma corriente, su potencia cae, es decir, 128,1 vatios en lugar de 150 vatios. Entonces, 300 vatios del panel inicial, más 128 vatios del panel añadido, igual 428 vatios reales, en lugar de los 450 vatios teóricos. Eficiencia global, igual, 95,1%. Tenemos un resultado un poco mejor aún que en serie, pero eso depende únicamente del panel que se encuentre para complementar el panel inicial. Entonces, en este caso concreto, te preguntas si es mejor conectar en serie o en paralelo. Pues depende, porque la primera limitación, como ya has comprendido, es encontrar un panel que pueda entrar en el techo del vehículo. Esto es lo que va a determinar intrínsecamente su potencia. Habrá que jugar entonces con la tensión y la corriente, eligiendo un panel de 12 voltios o de 24 voltios. Y además, las tensiones varían un poco según las marcas, así que hay que verificar bien las especificaciones. En resumen, o eliges un panel con la misma tensión o con la misma corriente, eso sería lo ideal. Y en función de eso, apuntas a una conexión en serie o en paralelo. Eso sí, priorizas el rendimiento. Pero también hay que tener en cuenta las ventajas e inconvenientes entre la conexión en serie y en paralelo. Por ejemplo, la sensibilidad a la sombra. En serie, un panel a la sombra bloquea el otro panel. En paralelo, se necesitarán más metros de cable, cables más gruesos y a veces incluso fusibles. Como ya había hecho un video sobre este tema, no quiero alargar demasiado, pero este error me hizo reaccionar. Así que decidí hacer un pequeño video, porque añadir un panel que no tiene ni la misma tensión exacta, ni la misma corriente de funcionamiento, había que estar muy mal aconsejado. Sí, porque se me olvidó decirte que esta persona había sido aconsejada por un profesional. Así que ya está. No dudes en dejar tus preguntas en los comentarios o casos de estudio que se puedan tratar en video. ¿Por qué no? Y piensa en suscribirte y dar un like a este video para animarme. Nos vemos muy pronto.